El Ministerio en los últimos años ha tenido una óptica y visión para la mejora y la reducción de la brecha de infraestructura vial. Estamos hablando de carreteras. Aproximadamente la red vial nacional es de 30.000 kilómetros. A la fecha hemos trabajado un 80% con vía definitiva y hay una brecha por cubrir. Esa ha sido la visión de los últimos años en el cierre de brechas de infraestructura vial. Pero hay otro rubro que es el que ha ido desarrollándose muy poco, que es el tema de desarrollo del transporte ferroviario. Como todos ustedes conocen, tenemos una red básica ferroviaria de aproximadamente casi 2.000 kilómetros, 1.950 kilómetros. Y casi el 90% está totalmente concesionado. Tenemos 2 concesionarios, está en el centro y en el sur, suroriente, y una que administramos o que administrábamos de una manera tal vez no la mejor, pero que ahora con una óptica de una visión de transformación y mejoramiento hemos adjudicado el tren de Huancayo-Huancavelica. Y así, en los últimos años, no se ha dado una política de desarrollo ferroviario eficiente. Es más, nuestro plan maestro o plan de desarrollo ferroviario data del 2016. Ahora estamos trabajando, justamente liderado por nuestro ministro, con esta política de mejorar y darle una óptica de eficiencia al sistema de transporte ferroviario, con una visión de intermodalidad. El Reglamento Nacional de Ferrocarriles está totalmente desactualizado y tengo que resaltar que gracias a la gestión y la decisión política y técnica de nuestro ministro, le estamos dando una óptica a esta visión del desarrollo ferroviario. Ahora tenemos un paquete importante de vías o red vial ferroviaria que está ya trabajándose con esa visión de desarrollo, de modernidad, de reducción de tiempos, de horas hombre-máquina y sobre todo para generar el desarrollo del interior del país. En tener un desarrollo productivo mirándonos hacia adentro es difícil. No somos Brasil con 300 millones de habitantes, o Estados Unidos, o Europa, o China con casi 1.400 millones de habitantes. Somos un país más pequeño. Entonces nuestro reto es claramente, y la evidencia empírica en los últimos 100 años muestra que cuando hemos crecido y hemos logrado mejorar nuestros indicadores, no solo macroeconómicos, sino también sociales, lo hemos hecho de cara a un crecimiento exportador. O sea, eso está claro. Algunos de ustedes ya me han escuchado hablar de este ejemplo. Cuando yo terminé de estudiar la carrera de Economía a finales de los 80, el Perú exportaba 3.000 millones de dólares. Este año parece que llegamos al reto de los 70.000 millones de dólares. O sea, miren lo que eso implica. En términos de tasa de crecimiento anual, está muy, pero muy por encima incluso de nuestro crecimiento del PBI en algún momento durante casi 20 años, que estuvimos casi por 4.5%. De hecho, se habla del milagro peruano, aunque a veces nosotros somos muy poco optimistas sobre ello, pero se habla de milagro cuando uno mira lo que ha pasado en términos de las agroexportaciones, en términos de las exportaciones mineras. O sea, ir todos los días a Trujillo, al Valle de Chao, Virú, es ver todos los días ir a 172.000 trabajadores ir a trabajar con CTS, con vacaciones, con derechos laborales, finalmente. Y entonces, este resultado tiene pues como correlato una infraestructura de transporte para poder sacar los productos al mercado. Y hasta hoy nuestro enfoque ha sido sacarlo a través principalmente de las carreteras. Y las carreteras han sido el principal medio de transporte en este espacio logístico. Y el otro componente ha sido los puertos. Entonces, sin duda, cuando uno mira el desempeño de la actividad portuaria en términos de inversiones, de capacidad de gestión de contenedores, sin duda esa infraestructura ha sido la que ha acompañado todo este desarrollo. Las carreteras, sin duda también lo han hecho, no quizás tanto como hubiésemos querido que lo hiciesen. Pero claro, la ventaja de esto ha sido que buena parte de este desarrollo exportador ha estado muy marcado por la franja costera. Cuando uno comienza a mirar ya otras actividades, comienza a descubrir que no necesariamente esto es así,
porque hay problemas serios de sobrecostos logísticos cuando miramos la actividad del transporte, particularmente las carreteras de penetración y también algunas nacionales fuera, digamos, de la zona costera. ¿Qué es lo que viene para el Perú? Y tenemos que pensar por eso mirando los siguientes 40, 50 años. O sea, esta propuesta y este objetivo que tiene el gobierno de desarrollar infraestructura ferroviaria, o sea, de relanzar su industria ferroviaria, no es como consecuencia de una moda, no, es como consecuencia de una visión de largo plazo de que el Perú va a seguir creciendo como un país agro y minero exportador. Estamos hablando de la mina de Tía María, están comenzando a hablarse de otros proyectos mineros en la zona de Apurímac, también algo en la zona de Cajamarca. Vamos a tener más de 300.000 hectáreas entre Alto Chicama, entre Chavimochic 3, Alto Piura, Chinecas y también en el caso de Bajes Iguas 1 y 2. Entonces, es claro que viene una segunda ola fuerte de impulso exportador. Y eso sí tiene un problema, porque si no desarrollamos una infraestructura de transporte que permita que esos productos vayan hacia los mercados, hacia los puertos, lo que va a ocurrir es que vamos a tener, sin ninguna duda, una pérdida de competitividad saliendo de la planta o saliendo de la mina. Y entonces, claro, mejoramos mucho, tenemos unos indicadores en términos de rentabilidad por hectárea de los productos que miren, altísimas. Espárrago, arándanos, palta, los productos que usted quiera mirar, tenemos unos niveles de productividad de nivel mundial. No es gratuito que somos el primer productor mundial de arándanos y la verdad podemos hacer una lista larga de los productos agrícolas en los que estamos y también a nivel minero. ¿Okay? Entonces, lo que viene va a ser muy bueno para el Perú, pero tenemos que pensar en el largo plazo y prepararnos para que toda esa actividad económica no se soporte sobre las carreteras actuales nuestras de forma dominante. Cuando uno mira el desarrollo de los países que son desarrollados, valga la redundancia, lo que observa, y hay una discusión ahí sobre el famoso trabajo del profesor Fogel hace muchos años, sobre si el tren había generado el desarrollo económico o el desarrollo del tren, pero más allá de eso, la correlación existe. O sea, la discusión de causalidad, puede haber mucha discusión ahí, pero lo que está claro es que ambos convivieron. Y en ese sentido, es que no podemos pensar en un segundo boom agro y minero exportador de la magnitud que viene. Fíjense que en el caso de la agroexportación implica duplicar el área exportable hoy día. O sea, no es poco lo que estamos hablando. Y entonces, ese impulso requiere infraestructura. Y lo que uno mira en los países desarrollados es que esa infraestructura para industrias con alto nivel de competitividad se basa en el transporte ferroviario. El tren es el gran medio de transporte masivo para distancias largas de muchos de los productos que hoy conocemos y que los vemos en nuestras tiendas, en nuestros supermercados, pero claro, en los países de origen de los centros de producción a los puertos llegaron vía ferrocarril, dominantemente. Y esto es solamente una parte de la historia. Luego está todo el tema del suministro de combustible. Los que somos norteños sabemos que hay un anhelo antiguo en el norte por llevar el gas natural al norte. Hay una infraestructura hasta Ica, ¿no? Eso va a implicar, bueno, para eso está el tren. En muchos países se habla de los famosos ductos virtuales, que es a través de los trenes, justamente. Y así vamos a poder hablar de una serie de desarrollos industriales que requieren a la industria ferroviaria. Esa es la visión de largo plazo, ¿no? Asegurar que la competitividad de nuestra agricultura, de nuestra minería y de otras actividades económicas que irán apareciendo sin ninguna duda en este marco, ahora con esta discusión de las zonas económicas especiales, por ejemplo, también, permitan tener una alta competitividad, una alta productividad. Entonces, esto es más que simplemente transportar personas. Esto es generación de empleo, generación de actividad económica, y es la razón por la que el Perú tiene que apostar por este desarrollo y esta infraestructura ferroviaria. En esa línea es que para nosotros en el gobierno es muy importante esta primera línea, porque es la que marca el cambio. ¿Okay? Hasta ahora hemos lanzado hace muy poco el Tren Macho, nos demoramos casi 17 años en concesionarlo. ¿Okay?
Entonces, no podemos hacer lo mismo con estas importantes líneas. Tenemos que cambiar esa tendencia. Esa es la razón por la que se tomó la decisión de hacer este proyecto en el marco de un acuerdo gobierno-gobierno, para justamente asegurarnos que tengamos una entrega de la infraestructura dentro de los tiempos razonables que esta tiene que estar. Estos proyectos, como todo proyecto, gran proyecto de infraestructura, tiene retos: liberación de predios, todo el proceso de acercamiento a las ciudades, de creación de ciudades. Es una de las cosas que, por ejemplo, va a ocurrir con este proyecto, un impacto que va a tener cuando ya esté desplegado, es que ciudades que hoy día tienen un rol, digamos, muy poco atractivo como centros de acogida o lo que se llaman técnicamente las ciudades dormitorio, en otros países le llaman a esto suburbios. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo aparecen los suburbios en nuestra costa. Estamos hablando de Punta Negra, Chilca, Mala, Cerro Azul. Vamos a ver cómo comienza la dinámica urbana a cambiar la forma de vida nuestra. Este tren tiene un componente fuerte de lo que se conoce como un tren de cercanías. En estricto sensu, no es un tren de cercanías porque son 280 kilómetros, o sea, no es un tren de cercanías en el sentido estricto, pero hay un componente de él que sí. Hoy, todos los días, hay decenas de miles de personas que entre Chilca hacia Lima vienen todos los días a trabajar a Lima. Todos los días. O sea, ya de facto ha ocurrido ese proceso de reubicación geográfica de muchas personas que trabajan en Lima, pero viven en Pucusana, en Chilca, en Punta Hermosa, en Punta Negra. Y entonces lo que tenemos que hacer es ayudar también, no solamente a mejorar la competitividad de nuestros productos en esta estrategia de largo plazo, sino también hacer que las personas vivan en mejores condiciones. Y que esto permita, por ejemplo, formalizar buena parte de lo que hoy día es un transporte informal que ya ocurre en esa zona. ¿Okay? Entonces, como que hay varios objetivos atrás de esta política ferroviaria y el tren de cercanías va a ayudar mucho a este proceso de desarrollo económico de largo plazo. Porque, como les digo, va a ser el primer paso que va a enrutarnos. Luego aparecerán, estamos ya a la mitad del estudio del tramo Lima-Barranca, y ese, lo mencionaré luego, es un componente también importante que tendríamos que agregar a este proyecto. Una vez que tengamos elegido al país con el que este proyecto se desarrolle, es bastante probable que agreguemos ese proyecto también como parte del desarrollo. Tenemos otros estudios que vamos a hacer, ya tenemos buena parte de ellos asignados en el presupuesto 2025, y tenemos que hacer esos estudios, y hay que hacer estudios de viabilidad. Me escribía alguien hoy día en una columna en un diario sobre, por ejemplo, el tren que estamos planteando, el que viene de Pucallpa a la costa, ¿no? Y lo que decían es que ya es un proyecto no. Todos estos van a ser estudios de viabilidad. Tenemos que asegurarnos que esos proyectos tengan viabilidad económica y particularmente social. Entonces, hay que hacer el estudio. No podemos afirmar hoy que eso es inviable o que hoy es viable. Hay que hacer el estudio y en función de eso iremos tomando las decisiones. Cuando se determine que hay rentabilidad social para un proyecto, lo emprenderemos. Y si no lo es, así será. Simplemente lo que hay que hacer es tomar en cuenta eso. Muy bien, pasemos a la presentación, permítame. Primero, Ismael comentó hace un momento justamente, nuestra actual política ferroviaria implica más o menos una infraestructura entre pública y privada de 1.953 kilómetros. ¿Okay? De la pública, casi el 90% está concesionada. Efectivamente tenemos un sistema ferroviario absolutamente inconexo. O sea, atienden ciertas zonas, la zona centro del Perú y la zona sur, básicamente, ¿no? Y el resto del Perú está totalmente desconectado en términos de un mallado de una red, ¿no? Tenemos, de un lado, el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario del 2016, que planteó justamente, planteó los lineamientos de política y la estrategia de desarrollo del sistema ferroviario en el país.
Y de otro lado también tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario 2024-2025, que está actualmente desarrollándose en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y también del gobierno inglés, para actualizar justamente este Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, que va a tomar en cuenta ya las siguientes rutas que estamos mirando para desarrollar. Aquí falta poner el caso de, en esta lista, Pucallpa a la costa, que es un tema que también hay que mirar como infraestructura que tiene que ser evaluada sin duda. Propósitos: reducir tiempos de transporte y los costos logísticos de la carga, descongestionar las carreteras, ¿no? Y mejorar el acceso a los puertos. Como ustedes saben, el Perú está trabajando para ser un gran centro logístico portuario para América Latina. O sea, ese es el propósito. Y entonces no podemos llegar a ese nivel solamente con la infraestructura portuaria. Necesitamos que los accesos a esa infraestructura portuaria también sean de primer nivel y competitivos. Y a eso estamos apuntando. Entonces, por eso esta infraestructura camina en esa línea y toda esta infraestructura tiene que pasar por el puerto del Callao y por el puerto de Chancay. Y luego irán agregándose los otros puertos. Salaberry cuando crezcamos hacia Trujillo, ¿no? Marcona cuando se crezca el puerto de Marcona, ¿no? Y seguiremos trabajando en esa lógica para que los puertos estén enlazados con la infraestructura ferroviaria en una política de largo plazo. Estrategias del desarrollo ferroviario: integración de los modos de transporte ferroviario carretero. Es claro que no vamos a poder llevar ferrocarriles a todo el Perú. Hay zonas que por el tamaño de la carga, el volumen de las personas a transportar, no van a justificar hacer un tren, pero ahí la carretera va a jugar un papel importante. Por eso tenemos que trabajar en la perspectiva multimodal y hacer un desarrollo en esa línea. Luego está todo el tema del desarrollo y el financiamiento de esta infraestructura. Aquí claramente el Estado tiene que involucrarse en el financiamiento de esta mejora y en la creación de esta infraestructura. Hablaremos luego de ello. Corredores de infraestructura ferroviaria para cargas y pasajeros. Vamos a buscar estructurar justamente estas vías ferroviarias en la lógica de corredores logísticos que ya hoy día tenemos en las carreteras, algunas de las cuales hemos concesionado, y otro paquete que tenemos que ya está en preinversión de 20 corredores logísticos que también van a ser concesionados, de forma tal que terminen de configurar un mallado de corredores logísticos multimodales en manos de privados, concesionado, de propiedad estatal, pero concesionado a privados en la lógica de asociaciones pública-privada. Conexiones ferroviarias internacionales. En algún momento tendremos que hacer una discusión si nos unimos con nuestros vecinos del norte o del sur. Esa es una discusión que tendremos que hacer seguramente. Regulaciones, normativas técnicas y económicas. Acá mencionaba Ismael, tenemos que actualizar notablemente nuestra reglamentación, porque hoy día esa reglamentación está totalmente desfasada. Hay que actualizarla y mejorarla sin una duda. De hecho, el trabajo que estamos haciendo con el aporte del gobierno inglés y el trabajo a través del Banco Interamericano de Desarrollo es justamente mejorar esto, y la verdad que agradecemos, dicho sea de paso, este aporte importante del gobierno inglés. Y luego está todo el tema de aspectos institucionales e información de recursos humanos. En algún momento tuvimos no el doble de kilómetros en vías ferroviarias, pero había más infraestructura ferroviaria y la hemos ido perdiendo, sobre todo los accesos en la zona particularmente la que era la agroexportadora de azúcar. Y entonces lo que tenemos que hacer es reconstituir el capital humano, es capacitar a muchos de nuestros ingenieros, abogados y economistas, contadores, administradores, en la lógica justamente de una industria ferroviaria, en la lógica de hablar de demanda, origen, destino. O sea, esos términos van a tener que hoy día se usan en otras infraestructuras, pues las tendremos que también trabajar en el tema ferroviario, y eso es parte de una mejora institucional y de recursos humanos que tenemos que hacer. Esta es la primera infraestructura que se ha concesionado hace muy pocos meses, que es el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Acá estamos hablando de una iniciativa estatal cofinanciada, ¿no? Ha sido, la lógica de este proyecto ha sido la de un proyecto integral. ¿Okay? Estamos hablando de un plazo de concesión de 30 años, una inversión de aproximadamente unos 565 millones de dólares,
y bueno, se adjudicó en agosto de este año, ¿no? Entonces, un importante proyecto que va a unir a Huancavelica con Huancay. Los que conozcan un poco el Perú saben que Huancavelica es una zona muy rica en términos sobre todo de ganadería y también algo de minería, pero que ha estado durante mucho tiempo desconectada de buena parte del Perú. De hecho, su conexión principal era Huancayo o Ica, ¿no? Que es las dos vías, y en ambos casos las vías que los unían no eran precisamente las mejores. Este es un tren que ya existía, se ha modernizado y es un proyecto que ya está, digamos, en todo el proceso de construcción. Pronto va a comenzar toda la actividad ya de construcción y bueno, de completamiento de los estudios y de la etapa de construcción, ¿no? Es una importante ruta entre Huancavelica y Huancayo, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahorita? Actualmente tenemos el proyecto... Permítame un segundo que acabo de hacer algo malo. Tenemos el proyecto de Lima-Ica, que es el que estamos hoy día presentando, ¿no? 280 kilómetros, aproximadamente unas 12 millones de personas van a moverse a lo largo de este proyecto. Una inversión de casi 6.500 millones de dólares. Luego tenemos también concluido el estudio del puerto de San Juan de Marcona, Andahuaylas, un proyecto importante de 560 kilómetros entre Ica, Arequipa, Ayacucho y Apurímac. Estamos hablando de va a beneficiar a más de 18 millones de personas. La inversión es de más de 8.000 millones de dólares. Y aquí este es un proyecto importante porque es un proyecto que atiende principalmente la demanda minera. Ustedes se preguntarán de repente por qué solo están lanzando el Lima-Ica y no el Andahuaylas-Marcona. Porque en este caso de Andahuaylas-Marcona lo que queremos es asegurarnos que la demanda de este proyecto está vinculada a 3 grandes proyectos mineros. Entonces lo que queremos es primero cerrar a unos acuerdos de entendimiento, MOU por sus siglas en inglés, con las 3 grandes mineras. Si la verdad llegamos a un acuerdo con ellas, es que el proyecto tiene sentido lanzarlo. Si no, tendremos que esperar a cómo mejoramos la demanda. Son 8.000 millones de dólares. O sea, esto no puede ser dinero tirado a ver si hay demanda. Entonces, a diferencia del caso de Lima-Ica, que tiene una carga muy dominantemente de pasajeros, en el otro caso la carga es fundamentalmente minera, de 3 grandes minas. Y luego está en elaboración, ya mencionamos el tramo de Lima-Barranca, que al igual que el caso de Lima-Ica, tiene un componente fuerte de carga de personas, aunque algo más de carga propiamente, digamos, contenedores particularmente, ¿no? Es el caso del tramo de Lima-Barranca, son 246 kilómetros, más o menos estamos hablando de unos 4.400 millones de dólares de inversión que va a implicar este proyecto. Y estamos trabajando un tramo también entre Lambayeque y Cajamarca, que eso debería comenzar el próximo año recién el estudio de viabilidad para poder sacar la demanda minera, y al igual que en el caso de Andahuaylas, Marcona, nos va a interesar asegurar esa demanda con los proyectos mineros vinculados. Y luego está el proyecto de Trujillo-Barranca o Barranca-Trujillo, como quieran ver, que empalma el proyecto previo y que va a permitir, es una inversión más o menos de casi 5.000 millones de dólares, y que tiene un componente sí ya muy marcado de carga, particularmente agroexportadora. Estos todavía van a iniciar su perfil el próximo año. Una vez que tengamos la viabilidad, lanzaremos igual también la convocatoria para estos proyectos. Y por iniciar está el tema de la hidroeléctrica Quillabamba, ¿no? Que es este proyecto importante, que son 561 millones de dólares, un proyecto más pequeño. Y luego está este que aquí hay un error, no es Chancay Brasil, la verdad es Chancay Pucallpa, porque es el tramo que nos importa, ¿no? Que acá es el que llega a Pucallpa y permite evacuar hacia Chancay. Ahí hay que hacer también igual la viabilidad para determinar cuál es la ruta. Si la ruta es unirlo con el ferrocarril central o es hacia Guarmey. Ahí un tema importante en el caso de Pucallpa, como en los otros, pero en el caso de Pucallpa también, es la carga. Entonces, parte del trabajo de la viabilidad va a ser determinar la carga, particularmente de madera y otros productos que pueden venir de la Amazonía, que pueden traerse para la costa y que den viabilidad al proyecto. Pero eso hay que hacer el estudio. Entonces hay que determinar los números y ver si la verdad hay viabilidad social o no del proyecto. En el caso del
concreto del ferrocarril Lima-Ica. Esto es un proyecto, como mencionan, tiene 280 kilómetros, comienza en el distrito de Villa El Salvador. Ahí tenemos una discusión que hacer todavía, será parte de la discusión en esta etapa de comentarios, si vamos a comenzar en Villa El Salvador o si comenzamos en Lurín, porque hay toda una discusión justamente sobre si la línea 1 del metro está interesada en llegar a Lurín. Será parte de las cosas que tenemos que justamente conversar. Son 280 kilómetros, va a contar con 15 estaciones de pasajeros, Lurín, Punta Negra, Chilca, Mala, Asia, Cerro Azul, Cañete, Chincha Alta, Chincha Baja, Pisco, el aeropuerto de Pisco. ¿Okay? Importante componente. Alguien dirá, ¿por qué paran en Pisco y luego en el aeropuerto de Pisco? Porque acuérdense que el aeropuerto de Pisco es el aeropuerto alternativo al Jorge Chávez. Entonces necesitamos tener la tranquilidad de cualquier cosa que pase en nuestro aeropuerto. En principio ya tenemos 2 pistas, o sea que esos riesgos deben estar notablemente amenguados, pero cualquier cosa que pueda pasar, igual tenemos al aeropuerto de Pisco alternativo y la gente pudiendo transportarse por tren desde el aeropuerto de Pisco hasta Lima nuevamente. Paracas, sin duda por el impacto, digamos, turístico que implica Paracas, Guadalupe e Ica, ¿no? Siendo, bueno, las estaciones terminales Villa El Salvador o Lurín, dependiendo cómo terminamos definiendo esto, e Ica. El objetivo, ya hemos hablado un poco de ello, conectar a la red básica del metro, desarrollar sistemas de transporte urbano de las ciudades de cruce. Eso va a ayudar también a ordenar justamente la infraestructura de transporte urbano en estas zonas. Interconectar el aeropuerto de Pisco, desarrollar plataformas logísticas y de puertos secos. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que pensar es que como este proyecto va a modificar la forma de vida de muchas personas que van a decidir, algunos de ellos, trasladarse fuera de Lima, en la lógica de suburbios, tenemos que pensar que algunas de estas estaciones, estoy pensando en las primeras, permítanme regresar acá, estoy pensando en las primeras, o sea, Punta Negra, Chilca, Mala, Asia, probablemente, incluso hasta Cerro Azul, van a tener que tener no solo la estación, sino también tener que tener estacionamientos, para que las personas puedan utilizar sus vehículos en el último tramo, la última milla, y mientras el resto sea transportado a través de ferrocarril, ¿no? Este, por ejemplo, es un error que hemos cometido en algunos proyectos hacia atrás, que no lo vamos a repetir. Sí tenemos que poner estacionamientos como parte del proyecto. O sea, no hay una demanda de transporte de estacionamientos por fuera. O sea, son demandas derivadas, muy vinculadas además. Beneficios. Vamos a ahorrar casi 2 horas en el transporte de Lima a Ica. Uno de los temas a discutir, sin ninguna duda, de este proyecto. Nuestro planteamiento y el proyecto se ha hecho con la lógica de 200 kilómetros por hora. Parte de la discusión que podemos hacer es si podemos hablar de incluso aumentar la velocidad o no y los impactos que esto tiene. O sea, pensemos que si hacemos 250 kilómetros por hora, el tráfico en un expreso de Lima a Ica va a estar en algo más de 1 hora, lo que hoy día toma 4 horas. Entonces, pero bueno, son esas cosas que vamos a tener que justamente conversar. Ustedes como países tienen la experiencia real, no solo de los proyectos, sino la experiencia real de operar infraestructura portuaria y ferroviaria, en esas magnitudes. Así que creo que va a ser importante escuchar sus comentarios en esta etapa. Vamos a hablar de un beneficio directo de más de 5 millones de personas y indirecto de más de 6 millones de personas. La idea es que esto va a dinamizar las economías locales, sin ninguna duda. Vamos a incrementar el turismo y el comercio interior. O sea, solo piensen que ahora ir a Paracas puede tomar menos de 1 hora si lo haces en un expreso. Y piensen en todo lo que esto implica de la demanda de turismo hacia Paracas, desde Paracas, pero sobre todo hacia Paracas. O sea, es importante. O sea, Paracas es una zona que tiene sol, al igual que Ica, prácticamente todo el año. Y entonces a quienes necesitamos de rato en rato descubrir que hay algo distinto de nubes, pues va a ser una opción interesante de turismo local. O sea, solo para que tengan una idea, el tercer aeropuerto del Perú en volumen de vuelos diarios es el aeropuerto de Tarapoto, y principalmente explicado por turismo local, gente que va a hacer turismo a Tarapoto y a los alrededores de Tarapoto. Entonces piensen ahora, claro, no lo miramos así en Paracas porque nos parece hoy día todavía una cosa muy de turismo más de élite, pero la verdad, esta infraestructura podría dinamizar muchísimo la hotelería, por ejemplo, en esa zona, para turismo de hotelería de nivel de gama media, y que podría
permitir que muchos peruanos de clase media puedan aprovechar sus gratificaciones e irse, ¿no?, con su familia a Paracas en una estructura distinta, en un tren que los va a llevar en menos de 1 hora allá y de regreso también. Otra cosa importante, disminución de accidentes de tránsito, reducción de congestión vehicular y de gases contaminantes. No les tengo que contar, pero si quieren darse un paseíto de aquí a Ica, van a ver que todo el viaje van a venir acompañados de contenedores al costado. Esa es la ventaja del éxito exportador, pero que trae sus problemas, en este caso la congestión. Y vamos, en la medida que logremos que este proyecto atienda una parte de esa demanda, pues va a reducir notablemente la congestión vehicular y los gases contaminantes, ¿ok? Porque en principio nuestra propuesta es que este es un tren que opere con electricidad, que es parte también de lo importante, ¿no? Nos interesa mucho el tema de lo eléctrico porque eso nos acerca a financiamientos que incorporan el tema de la huella de carbono y por lo tanto mucho mejores que los convencionales. Generación de puestos de trabajo durante la construcción, operación y el mantenimiento. Estas son infraestructuras muy importantes y muy demandantes de trabajo en la etapa de construcción, pero tienen una demanda no tan, digamos, pequeña en lo que es ya la operación y mantenimiento. ¿Okay? Entonces, es bien importante esto. Reducción de costos de transporte de mercancías, pasajeros, ya habíamos hablado del tema de la mejora de la productividad y la competitividad. Nuevas áreas de desarrollo urbano, productivas, logísticas y de servicios. Esto puede hacer aparecer actividades que hoy no son rentables por el problema del sobrecosto del transporte, pero que con esta infraestructura podrían serlo. Implementación de subestaciones de energía eléctrica y fibra óptica que va a contribuir al acceso al servicio. Sin ninguna duda, va a haber un aumento en la demanda de energía eléctrica de la zona y tendremos que trabajar seguramente algún reforzamiento en las líneas de transmisión hacia esa zona. Afortunadamente, la costa peruana en términos de oferta de generación eléctrica es bastante buena y este proyecto, en la medida que es un proyecto a largo plazo, va a poder asegurar incrementos en esa oferta y además, en el caso de la costa, tanto en la costa norte como en la costa sur, la posibilidad de hacer esto con energías renovables es altísima, con lo cual la huella de carbono de esto puede seguir siendo muy baja, que es a donde apuntamos también. Sí, básicamente esto. El planteamiento del proyecto, bueno, implica la construcción de 2 vías que se inician, como ya mencionamos, o vía El Salvador o Lorín, que será parte de la discusión también, la instalación de sistemas de tracción eléctrica, ferroviarios y no ferroviarios para la operación de la vía férrea, que circulen trenes de mercancías en principio hasta 100 kilómetros por hora, en el caso de mercancías, y pasajeros hasta 200, pero estos son los temas que nos interesa justamente discutir en esta primera etapa, vale la redundancia, de discusión con los interesados, con los países interesados. Luego está la construcción y equipamiento de 15 estaciones, y aquí también va a ser importante tomar en cuenta, los que hemos tenido la suerte de vivir o viajar fuera del Perú, sabemos que las estaciones de tren son más que simples medios de ascenso y descenso de personas. Algunas incluso tienen hasta un componente arquitectónico y paisajístico muy importante. Y entonces creo que también vamos a tener que tomar en cuenta eso. Es decir, que esto no es solamente columna, cemento y fierro, ¿cómo se llama?, para que llegue un tren y salga un tren, sino hay un componente también paisajístico que pensar en alguna de las estaciones. Otras serán más funcionales probablemente, pero habrá alguna de estas que serán importantes, como le digo, no solamente en lo funcional, sino también en lo arquitectónico. En lo arquitectónico, en términos de diseño, del impacto paisajístico, de cómo dialoga con la ciudad a la cual llega, sin duda. Entonces, y bueno, en cada una de las estaciones habrá que hacer un planteamiento, obviamente, en función de la demanda de tráfico, sin duda, ¿no? Características, la propuesta de la viabilidad plantea 16 túneles, con longitudes que van desde 235 metros hasta 9.000 metros, a casi 9 kilómetros de longitud aproximadamente, excavación mecanizada mediante el método ¿cómo se llama? El nuevo método de caverna austriaca. Es el método. No se lo tengo que contar a ustedes porque lo saben ustedes más que yo. 15 estaciones, en principio 56 puentes con una longitud total de casi 30 kilómetros, 4 viaductos, ¿no? Y 142 pasos a nivel, una línea férrea con 280 kilómetros, una línea de 2 vías en la línea principal y plataforma de casi 13.4 metros de ancho,
cuenta con sistemas de señalización y de telecomunicaciones, electrificación vía catenarias, un patio taller con las características obviamente de un patio taller. El proyecto actualmente tiene viabilidad dentro del sistema de inversión pública. Solo para quienes no conozcan nuestro sistema de inversión pública, nuestro sistema tiene, previo digamos, al desarrollo de la infraestructura, tiene que hacerse un primer nivel, que es un perfil del proyecto que se materializa en la viabilidad del proyecto a nivel de perfil, y luego de eso se tiene que hacer el estudio detallado de ingeniería, el EDI, que es el que complementa el estudio. Nuestra ley acaba de habilitar la posibilidad para cuando entre en vigencia de hacer el esquema de fast track, es decir, que podamos hacer el EDI conjuntamente con la obra. Esa es parte de la discusión también que podemos plantear en esta mesa. O sea, creo que aquí se va a abrir varios espacios, ¿no? La mayor parte de sus países trabaja ya con sistemas fast track, así que por lo tanto será parte de la discusión justamente de si debemos lanzar un proyecto bajo la lógica convencional de nuestro sistema de inversión pública, es decir, hacer el EDI primero con detalles y luego hacer la construcción, o hacerlo simultáneo. Ese es parte del aporte que ustedes tendrían que hacer. Es bien importante, creo que aquí termina ya mi presentación. Sí, bueno, permítanme solo un ratito para empezar. Es bien importante que lo que nosotros queremos como gobierno lograr aquí no es solamente la construcción de la obra, o sea, no solo queremos la obra como tal, sino también queremos, bueno, obviamente la supervisión de la obra, será parte de lo contratado. También queremos que parte de lo planteado sea la propuesta de una estructura de financiamiento y también la operación y mantenimiento por un plazo, en principio, de 30 años, que es parte de la discusión también hacer. Puede ser 20 más 20 o lanzar de frente 40. Esas creo que son los temas que vamos a tener que discutir en este proceso de diálogo previo ya al lanzamiento formal de los términos de referencia. Y otra cosa importante es que con algunos de ustedes que nos ha ido visitando en los ministerios se lo hemos explicado, pero lo quiero compartir ahora a todos por si alguien no lo escuchó. Este es un proyecto, el caso concreto de Lima Ica, que es el primero con el que comenzamos, con una inversión de $6.500 millones más o menos. Aquí la idea es que el Estado peruano va a emitir certificados de RPI, y esos certificados, la idea es que quien desarrolle el proyecto los pueda tomar y con eso voltee y haga una emisión de títulos de deuda como parte del proyecto, no como deuda externa del Perú. O sea, por lo tanto, este proyecto no va a tener un componente de endeudamiento externo como tal. Lo que va a tener, sí, es el compromiso presupuestal de que cada año, asociado a esa emisión de esa emisión de largo plazo para financiar, más la operación de mantenimiento, hay un pago que hacer, obviamente, y la idea es que nosotros lo que como Estado vamos a asegurar es que si la demanda no cubre todo eso, el Estado cubre la diferencia, ¿no? Eso es lo que se conoce justamente como financiamiento contingente o pasivos contingentes, que es el esquema con el que funcionan las APP cofinanciadas. La verdad, en estricto sensu, esto es una combinación de G2G con APP. La parte de construcción marcadamente bajo la lógica del G2G, pero toda la operación de mantenimiento bajo un contrato de asociación pública-privada. Entonces, parte de lo interesante para nosotros de este proyecto es lograr que podamos obtener el menor financiamiento del proyecto. Entonces, porque es importante que quien se endeuda aquí no es el Estado peruano, se endeuda el proyecto, y lo que hacemos nosotros es asumimos compromisos de pago, o sea, financiamiento contingente, no deuda externa. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante para nosotros, y parte de lo que queremos encargar al gobierno que realice, digamos, que lleve a cabo este proyecto, es justamente todo el tema de la estructuración financiera en esta lógica. ¿Okay? Que la hemos hecho en otros proyectos en el Perú, o sea que no es el primer proyecto que tiene esta modalidad de financiamiento. Además, se hace con mucha frecuencia fuera del Perú también. Etapas del proceso de contratación del Estado a Estado, acciones previas que comienzan el día de hoy. La idea es que durante 3 meses y medio vamos a escuchar distintas propuestas que ustedes pueden hacernos de forma no vinculante. La idea es que va a haber que hacer reuniones
con el equipo justamente de la Dirección General de Programas y Proyectos que está a cargo del tema, y vamos a escuchar ahí todas las presentaciones que ustedes quieran hacer. Ellos, el equipo técnico es el que va a llevar a cabo este proceso. Luego nos vamos a tomar 3 meses y medio para hacer las propuestas finales técnicas y económicas. Es decir, recibimos los comentarios, de ahí durante 3 meses y medio elaboramos la propuesta nosotros, y en ese proceso obviamente vamos a recibir las propuestas que ustedes nos hagan, enmarcado en estos términos de referencia que plantearemos nosotros, y luego de ello vamos a hacer la evaluación de la propuesta final en aproximadamente 15 días. De forma tal que aproximadamente 1 mes y medio después deberíamos estar haciendo la suscripción del contrato. Nuestros cálculos hablan de más o menos mediados del mes de julio. La verdad va a ser en julio, pero ojalá que sea incluso un poquito antes de mediados de julio. Entonces, algunas de estas actividades, efectivamente como menciona la nota, van a ocurrir en paralelo. Así que vamos a conversar ya con más detalle finamente en su momento sobre esto. Los próximos objetivos: invitación a presentar propuestas no vinculantes y expresiones de interés para la contratación de una oficina de proyectos, ¿no?, mediante un acuerdo de Estado-Estado en el mes de noviembre. Este PMO se va a encargar del proceso de elaboración, esto que hemos mencionado ya, todo lo que hemos mencionado hace un momento. La elección del modelo de Estado-Estado se basa principalmente en un mecanismo de aseguramiento soberano de la menor tasa de descuento para los flujos de proyectos. Ese es el criterio que nos parece más importante mirar. Sin duda también la experiencia y los aportes que ustedes puedan hacer respecto a aspectos técnicos y del modelo de negocio que quería aplicarse.